Muy buenos días, querida profesora y compañeros. En el día de hoy vamos a estar hablándole acerca de la técnica el debate. En el tema a tratar del capítulo cuarto que trata de la poesía destinada a los niños, los adolescentes y los jóvenes. Pero antes de iniciar con este tema, antes de abordar este tema, pues les daré una pequeña introducción acerca de la técnica el debate. Este se caracteriza por ser una discusión estructurada con réplicas por parte de un equipo defensor y por otro que esté en contra de la afirmación planteada. Esto más que todo se trata de una investigación documentada rigurosa para poder replicar con fundamentos. El debate cuenta de una estructura de apertura, cuerpo del debate, preguntas y respuestas y una conclusión. Para este tema a abordar, tenemos aquí presente al escritor Roberto de la Cruz, a la guionista Rodegnis Montes y a la escritora Dayanara Madrid. La poesía proviene del griego poiei, que significa hacer y crear. Se define, según la Real Academia, como manifestación de la belleza o del sentimiento estético, por medio de las palabras en verso o en prosa. Y es a través de la poesía que el niño descubre el mundo que se encuentra, donde se elabora o se crea a partir de su experiencia y su cultura. Esta es considerada un género literario que busca plasmar la expresión más pura de los sentimientos, emociones y reflexiones del ser humano en torno a temas como la belleza, el amor, la vida o la muerte. Y aquí para iniciar les tengo una pequeña poesía que se las voy a recitar y lleva como título La conejita feliz. Dice, hoy es un lindo día para vivirlo con alegría, también saltar de emoción y reír sin contención. Me comeré un pastel, te daré un abrazo, haré un rico cóctel y dormiré en tu regazo. La luna ya va a salir y yo tendré que dormir. Esto más que todo, pues, cuenta con unas rimas que estimulan la imaginación del niño, del adolescente. Y pues aquí los niños se sienten atraídos por la musicalidad y el ritmo. Y es a través de ella que se estimula la imaginación, ejercitan la memoria, mejoran la expresión oral, se trabaja la sensibilidad y también permite profundizar el significado de las emociones, como lo dije anteriormente. También activa la creatividad, transmite valores y pueden también ser herramientas para trabajar la psicomotricidad del niño. A continuación, el escritor Roberto y la escritora Dayanara estarán abordando más acerca del tema. Bienvenidos, chicos. Adelante. Muchas gracias. Podemos empezar abordando el tema de lo que es la poesía y el folclore infantil. Tenemos que tener en cuenta de que la primera poesía en la que está en contacto el niño es la que pasa de generación en generación, la cual también se da cuando el bebé está en el vientre de la madre y ella le recita alguna poesía y empieza a sentir esas vibraciones de su voz. Lo que hace es que se cree una relación estrecha entre madre e hijo. Bueno, como dice mi compañera aquí presente, pues sí, desde pequeño, al una madre transmitir este tipo de literatura, ya sea poesía, cantos, como las nanas, eh, el, el pequeño va a sentir dentro de su vientre ese calor, ese sentimiento, lo cual le trata de transmitir a su madre. Eh, Eso en un contexto, digamos que en un tiempo ya anterior. Actualmente, como sabemos, las cosas han cambiado. Actualmente hay como más cantidad de
de madres jóvenes, las cuales no le transmiten, digamos que ese sentimiento. Y pues se va como perdiendo ese legado que se debe dejar, ya sea en poesía tradicional, poesía actual. Sin embargo, tocando el tema de lo que es la poesía de autor, algunos autores como Ramón López y Juan Cervera consideran que la poesía escrita para niños es el corpus literario de los países, donde también Marc Soriano recalca que los niños aman y siguen defendiendo la poesía. Si bien sabemos, muy pocos niños están interesados en lo que es la poesía, sin embargo, aún existen niños que sus familiares más cercanos, como pueden ser sus abuelos, sus padres o tíos, les inculcan esas tradiciones buscando prevalecer y que se siga pasando de generación en generación y no se pierdan esas costumbres. Sí, como dice mi compañera aquí, pues sí, actualmente hay pocos niños que se interesan por este tipo de temas como la literatura, ya sea en la poesía, cuentos, lo que hace que se vaya perdiendo ese sentimiento. Entonces, buscan ese tipo de temas, ya sea en abuelos, tíos, ya que los padres, por un lado, sienten desinterés por ello y tienen que buscarlo en otro lado. O más bien también se da en lo que son los temas como en la docencia. Algunos docentes, como su labor lo dicta, tienen que enseñar. Surge esa necesidad de no hacer perder y caer ese tipo de temas como lo que es la literatura, lo que hace que tengan que llevarlos a esos escenarios y se relacionen más y así seguir llevando de generación en generación lo que son este tipo de literaturas, ya sea poesía, cuentos, cantos, etc. Se pueden mencionar también características que se dan en la poesía infantil y juvenil, donde se tiene en cuenta lo que es la armoniosa conjugación de la legibilidad de lo que son los códigos que facilitan la recepción deseada, donde prácticamente la poesía es arte. Ella se basa más en lo armonioso que puede ser, como lo dijo anteriormente, y que se capte ese sentimiento que espera transmitir la poesía, ya sea de amor, tristeza o algún otro sentimiento que el autor quiere expresar. También tocando otra característica, lo que es la narratividad, la cual es expandida más allá de los textos épicos por la elevada frecuencia de lo que son los motivos de acción y la progresiva dramática. Eh, Siguiendo con las características, también está lo que es la persistencia de la métrica tradicional, estrategia para conseguir la actividad co-creadora de los niños y a través de incitaciones lúdicas y reforzamientos de coherencia textual, que más que todo trata de lo que es llevar a los niños a lo que son estas atmósferas donde se sienta tranquilo y no se sienta presionado de que es una necesidad que tú lleves esto, sino que con ella tú puedes hacer esto. O sea, tú puedes recibir una poesía y con ella tú te puedes sentir libre. O sea, puedes sentirte lleno y pleno con recitarla, ya que estas transmiten lo que son sentimientos por parte del autor. Por última característica tenemos la propensión a nombrar el exterior en movimiento, lo que no es excluyente de la densidad lírica y la voz de cálida vivencialidad personal que vive en la remembranza. Es decir, llevarlos a lo que son eh, estos escenarios, como mencioné anteriormente, y que se sientan parte de ellos, o sea, que se sientan
parte de algún cuento, que sientan la poesía, que no solamente tengan que leerlas y ya, o sea, tienen que sentirla como uno, por parte del autor, cómo la expresa y cómo la creó, y dos, como parte de la literatura la cual te hace sentir bien. Si hablamos de la poesía para adolescentes, es importante decir que aunque no exista una línea que divida lo que son las letras de la poesía para niños y adolescentes, sí es cierto que en la adolescencia se solicita una nueva literatura en función a sus necesidades e intereses, dado que eh, pasan de la etapa de la niñez a la adolescencia y ya no ven la poesía infantil de la misma manera. También hay que tener en cuenta de que empiezan a ver eh, o a experimentar en la vida real, en la vida cotidiana, y esperan una poesía más realista, podría decirse. Sí, como dice, pues los jóvenes no son lo mismo que los niños o los infantes. Pues no le puedes enseñar a un joven de 15, 16, 17 años un cuento, una poesía que sea, digamos, que para niños de 7, 8, 6 años. O sea, cambian drásticamente lo que son los gustos en cuanto a la literatura. Que si bien hay que tocar este punto también, hay adolescentes que pues actualmente ya no se interesan por estos temas, ya sea literario, de poesía, etcétera, ya que se sienten más atraídos por lo que son las nuevas modas, cosas nuevas, novedades, y dejan la literatura de un lado. Pero también cabe destacar que hay jóvenes que, a pesar de que pasan por este tránsito de cambio, ya sea de niño a adolescente o adulto, pues aún se sienten atraídos por la literatura, lo que hace, como mencionó mi compañera, que tengan que surgir nuevas literaturas, ya sean temas como romance, el horror, ya que estos son temas que realmente les agrada a ellos y los atrae a este mundo de la literatura. En la sí, en la lectura perdón, en la lectura expresiva de textos poéticos, eh, es importante decir que la poesía es respiración. La lectura también se basa en la voz en la que lo expresa, en voz alta, ya que es importante hacer pausas respiratorias, lo cual también tiene mucho que ver en cómo se construyen las frases. También teniendo en cuenta de que tiene que ver con la condición oral, en la cual te permita una comunicación eh, eh, que, que nos lleve a ese pensamiento que tiene que ver con la relación con el sonido. Bueno, en cuanto a esta parte, hay que destacar que por un lado, los familiares en parte sí transmiten lo que son las poesías, cuentos, pero no lo hacen del mismo modo que lo hacen los docentes. Entonces, por un lado, los docentes lo pueden hacer de una buena manera, como mencioné, que se encariñan con la labor que tienen que realizar, que es la de enseñar. Pero hay otros que lo hacen simplemente por la necesidad de cumplir el reglamento. O sea, no se van a lo que tienes que realizar la poesía de esta manera porque eh, es lo correcto. O sea, realizar las pausas, las voces, sino que se van en lo que es solamente estudia la ya. Entonces, eso no sería correcto. Sería como una falta de respeto a lo que es el autor, que está haciendo un esfuerzo valioso por transmitir un sentimiento sobre un tema en específico y que solamente se le reconozca de esta manera. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que tomarla con calma, leer para luego entonar una voz apropiada, tomar las pausas respiratorias correctamente, ya sea en coma, al momento de saltar de una de estrofa a otra,
y así llegar a ese punto al cual el autor quiere que nosotros lleguemos. Siguiendo en ese mismo punto, se habla de lo que es la recitación, la cual se adentra en los niños, los adolescentes y los jóvenes, que busca adentrarlos en el universo de la poesía y enseñarles a sentir, a vivir esas experiencias intensamente y a que vean esa eh, verdadera obra de arte que es la poesía, en la cual los maestros tenemos que tener la iniciativa de iniciar esa percepción y que disfruten de la poesía. Exacto. Eh, si bien lo que es la entonación, la voz, las pausas, hacen que la poesía se sienta bien, al momento de recitarla, nosotros debemos adentrarnos en ella, hacer que se sienta eso que el autor quiere expresar, esos sentimientos. Y no sería nada mal expresarlo por medio de ya sea de las mímicas. Las mímicas hacen que aquel oyente o aquel que visualiza a la persona que está recitando sienta ese sentimiento y lo lleve a ese mundo al cual el autor está tratando de transmitir. Que se sienta esa atmósfera tranquilizante y llena incluso de cambios, llena de estos temas como el amor, y, y así el oyente va a quedar satisfecho, tanto de estas maravillosas obras como lo son las obras poéticas, como incluso otras, como la de los cuentos, los versos, etc. Y eso sería todo en cuanto a nuestro debate. Bueno, para concluir este debate, podemos decir que la poesía nos ha acompañado y acompaña desde antes de nacer, puesto que nuestras madres nos contaban o nos cantaban canciones de cuna. El objetivo de este debate que llevamos a cabo es tratar de dar una visión del valor de la poesía a la infancia y a la adolescencia y cómo se puede enseñar quedando grabado en estos oyentes. Eh, es importante que la lírica que está dirigida a la infancia, a la adolescencia y a la juventud se promueva respondiendo a las preferencias de estas edades, siendo parte de su cotidianidad, de la familia, de la escuela, de su comunidad también. También es importante que aprendan y disfruten más que todo de otras expresiones líricas, como por ejemplo las coplas, también los romances, las fábulas, los refranes. También están los poemas de cariz absurdo o disparatados, también humorísticos o burlones, o la poesía que tiene el propósito de referir una anécdota o contar una historia o, bueno, en pocas palabras, narrar. Tanto la poesía como las distintas formas de literatura son de gran importancia y no hay que dejar morir estas tradiciones porque sí. Eh, hay muchos lugares donde albergan estos textos literarios y los albergan como una tradición. Y dentro de este contexto educativo, como docente, debemos transmitir este entusiasmo a las nuevas generaciones. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.